allá, pero, pero se necesita algo más. Y yo creo que precisamente a través de este tiempo, yo creo que es bien importante que lo entendamos nosotros también como directores, lo puedan entender los muchachos que están en la fundación y lo pueda entender la familia. Entonces, por eso yo quería hacer este tema bien participativo, de también de que la familia, aún los mismos muchachos, podamos estar aquí compartiendo en este tiempo, podamos estar compartiendo en este tiempo que yo creo que es muy bueno para todos, para que conozcamos bueno, ¿qué piensa mi familia? ¿Qué pienso yo como residente en una fundación? ¿Hasta dónde está mi compromiso? ¿Hasta dónde deseo, por ejemplo, que me sigan haciendo como un seguimiento? Porque muchas veces se termina el proceso, pero se dejan a cosas como a medias y no se sigue con un seguimiento, con un de estar como vigilante del proceso por ejemplo, de la persona. Entonces yo sí quisiera que familias, los que están allí conectados, vamos a enriquecer este tema que yo creo que es bien importante para todos. Recuerde que puede levantar la mano para nosotros saber que usted va a compartir con cada uno de nosotros. Entonces, no sé si Steven, que está por allí, puede darnos su aporte en este tema. Steven, abrí el micrófono. Steven, abra el micrófono. Bueno, de todas maneras, bien importante que en este compromiso que se toma como en el proceso, se le pueda seguir haciendo como un seguimiento, porque es que muchas veces, yo le reiteraba a usted ahorita que muchas veces, sí, llevamos al joven, de pronto estamos tranquilos como familia, pero de esto se necesita cada día, por ejemplo, que cada día como familia estemos involucrados. Y aún de pronto la pregunta es, bueno, ¿y cómo me involucro yo más? Porque esa podría ser la pregunta, ¿no? ¿Cómo me involucro más si yo de pronto lo visito? De pronto yo lo visito, yo lo llamo, estoy pendiente de él. Pero mire, uno muchas veces, lastimosamente, ayer, por ejemplo, veía yo a un joven que me estaba diciendo, precisamente me comentaba, de que su situación lleva creo que más de mes y medio que la familia, por ejemplo, no lo llama. Ahora, no es porque la llamada sea importante, sino que muchas veces suena como que a la persona le han dejado tirada. Siga, Steven. Steven, ¿ibas a decir algo? Sí, señor. Ahora sí lo escucho claramente. Bueno, primeramente, muy buenos días para todos los jóvenes y todas las personas que pertenecen a la Asociación de FUTEC. Que tengan un excelente día, que el Señor los bendiga y los acompañe en este hermoso día. Con respecto al tema del día de hoy, el compromiso con la restauración, con el proceso de restauración. Yo creo que todo parte desde mi historia de vida, ¿cierto? Desde lo que yo he permitido que suceda cuando he tomado una mala decisión en mi vida. Entonces parte desde ahí, desde que yo revise qué ha pasado con mi vida y qué es lo que yo quiero hacer de ahora en adelante. Nos dicho, en qué persona me quiero transformar. Cuando yo hago conciencia de que han pasado cosas malas en mi vida por las malas decisiones que he tomado, empiezo a sentir una necesidad de cambiar algo en mi vida. ¿Qué es ese algo? Enamorarme, encontrar nuevamente un sentido de vida para mí muy importante en la restauración. Que yo sienta nuevamente la necesidad de compartir nuevamente con mi familia. Que sienta yo la necesidad de cambiar actitudes como el hurto, como la falta de compromiso, como responsabilidad, que yo siento una necesidad de poder hacer un cambio en mi vida. Todo parte desde ahí, desde yo hacer conciencia
de que siento la necesidad de también abrirle mi corazón al Señor, porque estoy cansado de sufrir, porque estoy cansado de cometer errores y estoy cansado de hacer siempre mi voluntad. Todo parte de cuando yo reviso qué ha pasado con mi vida y sé que han pasado muchas, he sufrido y he padecido por muchas, que he cometido muchos errores, empieza a surgir otro ser. Entonces, cuando yo comienzo a hacer conciencia de que yo mismo he permitido que sucedan cosas, empiezo a accionar, empiezo yo a comprometerme dentro de la restauración. Primero, cuando entro a la acogida y me empiezo a dejar llevar por mis hermanos, por los hermanos mayores, que son los que tienen más tiempo, así haya estado por primera o por segunda vez en una institución, empiezo a agachar la cabeza, a dejarme guiar, a dejarme, a permitir escuchar también las experiencias de mis compañeros y no ser sabio en mi propia opinión. Entonces creo que todo parte desde mi historia de vida, desde lo que ha pasado con mi vida y qué es lo que yo quiero construir de ahora en adelante, en qué ser me quiero convertir. Pastor, esas palabras son de corazón y hablo desde mi experiencia. Creo que lo que me ha funcionado es buscar un sentido de vida. Mirar mis pensamientos, cómo está mi forma de pensar con respecto a las sustancias. ¿Sigo todavía enamorado de las drogas? ¿Qué tanto me ha traído las drogas? Mis comportamientos negativos, mis actitudes. Yo creo que todo parte de revisar y sentarse a mirar bien qué es lo que ha pasado con mi vida y qué es lo que quiero ser, en qué ser me quiero convertir, en qué persona me quiero convertir. Y llevarlo a un accionar cumpliendo todos los objetivos del programa, porque yo sé que van a ser para mi propio bienestar. Así me incomode cuando me diga el líder que estoy fallando, así cuando mis compañeros me digan que estoy cometiendo un error, debo de someterme ante los ojos de Dios, aceptar la voluntad del Señor y dejarme guiar por mis compañeros, que creo que ellos son los que reeducan. La ayuda mutua, la ayuda colectiva es la que ayuda nuevamente a despertar esa persona maravillosa que cada uno tenemos en nuestro interior. Pastor, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Para mí es un honor gratamente compartir en este grupo y para todos los jóvenes. Que el Señor los bendiga. Amén. Listo. Gracias. Gracias a usted, pastor. Bueno, muchachos. Steven tocaba algo bien importante cuando se hablaba de conciencia, ¿no? De generar conciencia. Por ejemplo, generar conciencia de cambio, generar conciencia, por ejemplo, en la misma familia. Por ejemplo, yo ahorita le decía a usted que, bueno, yo cómo me involucro cada día más, por ejemplo, en este proceso, cómo me involucro, cómo hago parte más importante en este proceso. Cuando tal vez, por ejemplo, como reconociendo algo, como papá, como padre, que de pronto en un momento me pude haber equivocado. O sea, por ejemplo, dejé muchas veces en situaciones a hacer a mi hijo, por ejemplo, lo que él quería. Entonces, por no entrar en situaciones, por no entrar en cosas incómodas que muchas veces se viven dentro de la familia, entonces más bien prefiero quedarme callado y no le digo nada. Oiga, o sea, yo hablo también desde la propia experiencia. A mí me ha tocado que ver casos de padres que, por ejemplo, le llevan hasta al joven adicto, le consiguen la sustancia y se la llevan hasta la casa con tal de que este joven, por ejemplo, no salga. A mí hace poco me tocó que ver ese caso y eso me dio mucha tristeza porque la misma madre, en su desesperación, en su angustia, porque no sabía cómo manejar la situación, entonces para ella la solución era esa. Para no tener que enfrentarse a una problemática del hijo, para ella, ¿qué era más fácil? Entonces podemos encontrar muchos casos donde, por ejemplo, tenemos que muchas veces aceptar que como padres en un momento nos podemos equivocar, por ejemplo, en una mala crianza que les dimos, por ejemplo, a nuestros hijos. Y entonces comenzar desde allí,
comenzar desde allí a generar como esa conciencia verdaderamente de cambio en nosotros. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos este tema que es demasiado importante, donde se pueden tocar cosas de pronto muy fuertes, porque, por ejemplo, ¿cuál es la idea ahorita en el proceso que, por ejemplo, está viviendo el residente o la persona que está en la fundación? De que exista verdaderamente, de crearle un compromiso, que no es en un momento lo que él, por ejemplo, quiere, no, es lo que, por ejemplo, en el lugar le están ofreciendo para su proceso. Por ahí levantó la mano Guillermo. Bien pueda, Guillermo. Buenos días, pastor. No, yo. Ay, yeah. Yo pensé de que porque es por algo que hay que trabajar, por algo que de pronto uno ve como algo exterior muchas veces y que es algo que hay que alimentar y algo que tiene que como uno trabajar para que eso pueda ir tomando forma, porque muchas veces uno ve cosas del proceso como lejanas y también las ve como ajenas a uno. Pero yo creo que un proceso es como si uno estuviera respondiendo por otra persona, porque, porque se debe trabajar por algo que a veces no es de uno, porque a veces lo del proceso se opone a las cosas de uno. Y, y eso cuando uno ya le va viendo el crecimiento, también por eso yo creo que se habla del acompañamiento, porque eso va creciendo y va arropando a otras personas. Y eso es lo que tiene que tener en cuenta la familia también, de que ese proceso que están sosteniendo y que le están dando vida, pues ese proceso más adelante va a ser como una luz en medio de esa familia y para otras personas también. Entonces yo pienso que ese proceso es como una vida que hay que darle lugar como si fuera el núcleo de la familia, porque de ese proceso se pueden aprender muchas cosas en en todo lo que es el ámbito de la familia. Entonces yo lo veo al proceso como si fuera una vida que que hay que darle lo que necesita, porque es una vida que hay que mantener saludable, una vida que hay que ser responsables, una vida que tiene derechos y, y pues que es una vida que también tiene que ser preparada para cumplir con lo que es los deberes, para poder estar en una sociedad. Entonces yo veo eso como el proceso de que es un compromiso y de que incluye a otras personas, por lo menos se habla mucho de que el niño o de que una persona en la vida necesita de un papá y una mamá, porque cada uno ocupa un espacio diferente. Entonces yo creo de que el proceso necesita de ese compromiso y también del acompañamiento, necesita de la familia, necesita de la misma persona, pero como si fuera una responsabilidad viva, como si fuera algo que de verdad necesita, necesita ser preparado para cuando crezca, porque la responsabilidad no va a pasar.
pero la responsabilidad sí se le puede añadir peso o quitar esas cargas por medio de todo el compromiso que haya y el acompañamiento, estar del lugar del proceso y no del lugar de cada uno, para que podamos ver el proceso como, o sea, lo podamos ver con el acompañamiento y con el compromiso, cómo va tomando forma y cómo va pues manifestándose para bien. Y esa es mi opinión, pastor. Gracias, Felipe. Escuchando yo sus palabras y retomando muchas cosas importantes de que usted como persona que tuvo la vivencia también de la problemática y que hoy en día pues ha logrado superar muchas cosas. Entonces bien importante que es que escuchemos, por eso yo le decía que esto es bien importante que nosotros como familia, que este tiempo también lo podamos participar en ello, porque es viendo también desde el punto de vista la parte suya como familia. Porque mire, por ejemplo, retomando cosas que hablaba Felipe, yo recuerdo que uno de los faltantes que muchas veces hay como familia, por ejemplo, normalmente uno ve que el residente es el que coloca el tiempo que va a estar en el lugar. Y yo creo que definitivamente eso no ayuda. Eso no ayuda en el proceso. Porque es que, o sea, desde allí muchas veces comenzamos mal cuando, por ejemplo, el mismo residente es el que está colocando el tiempo y hasta se enoja. Por ejemplo, hasta se enoja. Y dice, no, yo aquí solamente me voy a quedar, digamos, 3 meses, 6 meses. Y resulta que desde allí se comienza mal el proceso. Porque ¿quién es el que está poniendo las condiciones? Es que yo lo necesito así o sea, dando a entender de que es más fácil de que en vez de que yo me adapte al programa, es como decir, entonces el programa se tiene que adaptar a esa mi necesidad y yo creo que no debe ser así. No debe ser así. Entonces uno muchas veces ve muchas veces ese faltante. Por ejemplo, uno les pregunta a los muchachos, normalmente le preguntan en la fundación, le pregunta, ¿usted se va a quedar lo que dura el tratamiento? Y ahí mismo no les gusta, porque eso lo ven como un imposible. Y entonces desde allí hay que comenzar a crear un compromiso tanto en el residente como en la familia. Porque es que, mire, es también bien importante, es simplemente que nos pongamos de acuerdo en cuál es la verdadera necesidad de este joven, cuál es la verdadera necesidad en la familia. Por eso es bien importante que nosotros tengamos claro qué están haciendo con nosotros, hombre, en qué nos están ayudando a nosotros en crear una responsabilidad, en que mis conductas no me están ayudando para nada, en que la manera que por ejemplo, recibí muchas veces una formación en mi casa, eso me tomó, por ejemplo, a tomar un camino equivocado, porque me permitieron ciertas cosas, porque de pronto, duro tener que decirlo, de pronto me alcahuetearon ciertas situaciones dentro de mi misma casa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando hablamos, por ejemplo, en la misma escritura habla de un nuevo nacimiento, habla de la naturaleza divina que somos participantes de ella, eso me tiene que crear una responsabilidad. Eso a mí me crea una responsabilidad, porque yo entiendo que si Dios no está como el fundamento claro, tanto para con mi vida o como para mi familia. Entonces, es como dejar algo, digamos, algo como chueco, ¿no? Para que me pueda entender. Entonces, no sé quién de los familiares que tenga la valentía, porque yo sé que hay veces no es fácil, pero que tenga la valentía que nos pueda compartir algo de lo que usted entienda, de lo que entendamos por el compromiso a una responsabilidad grande. Es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la vida de un hijo, por ejemplo, de un hijo. Y yo creo que eso, o sea, no fue traerlo al mundo
para, por ejemplo, crearle un problema a la sociedad, no, es para entregarlo, por ejemplo, un hombre restaurado, un hombre que sirva a la sociedad. Entonces, por eso es que yo creo que es bien importante que nosotros como familia también podamos compartir para saber de su experiencia. ¿Qué le ha servido a usted ahora, por ejemplo, como familiar? Como familiar. Tal vez de pronto que usted pueda entender hasta dónde de pronto he permitido ciertas cosas, pero hasta dónde también puede estar mi compromiso. Entonces yo sí quisiera dejar como un espacio allí para las familias, para que, nos den su aporte en cuanto a este tema que tiene que ver con el compromiso en el seguimiento. Oiga, porque es que estamos hablando en el seguimiento de un proceso, porque usted también lo va a tener que hacer en casa, por decir alguna cosa, usted lo va a tener que hacer en casa. Por ejemplo, una cosa que normalmente también uno normalmente ve, usted le va a pedir informe a su hijo de cómo va el proceso y no debe ser así. A usted, por ejemplo, el que le debe estar dando el informe de cómo va el proceso de su familiar debe ser la persona encargada, debe ser el terapeuta, debe ser el operador, el que pueda estarle diciendo cómo va porque uno fácilmente lo puede adornar. Fácilmente podemos adornar el proceso. No, yo lo estoy haciendo bien, a la manera que yo lo vea lo estoy haciendo bien. Pero otro de pronto sí tiene como esa oportunidad de calificar, porque yo aparentemente lo estoy haciendo bien para los demás, pero otro de pronto me puede decir verdaderamente si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Porque yo creo que hasta en un momento de pronto tenemos que tener esa capacidad de poder recibir, no enojarnos, porque normalmente nos enojamos cuando de pronto nos dicen tal vez que hay una falla, de que no está trabajando, por ejemplo, en conductas, en comportamientos conductuales. Entonces, yo creo que es bien importante que entendamos todo esto, que yo sé que es bien importante para el proceso. Entonces yo no sé, hay algún familiar o alguno de los muchachos que también de pronto también pueda hacer, ayuda a enriquecer esta parte bien importante. Bien pueda doña Amparo, si por ahí la vi que levantó la manito, bien pueda doña Amparo. Ábrale el micrófono. Ya, ¿me escuchan? Listo. Sí, señora. Muy buenos días. Hablo como familiar de Jorge Isaac Medina. Nosotros llevamos casi 25 años en este proceso. Pues yo los oigo a ustedes del compromiso y todo eso. Yo creo que como familia todos tenemos un compromiso, el querer ayudar a nuestro paciente, a nuestro familiar, porque es duro verlo en esta situación. Es uno de los hermanos que yo quisiera que estuviera al lado mío, sobre todo ahora que yo ya estoy en una edad que necesito a alguien al pie mío, a pesar de que tengo una hija, gloria a Dios, muy buena hija, pero ella también tiene su obligación. Entonces, ¿a qué voy yo? Usted dice que sí, que uno le pregunta, que ellos nunca van a decir que están bien, porque el solo hecho de estar en el encierro para ellos es fatal. Las falencias que ellos las falencias que han habido tantas veces en la familia es frustrante. Y por eso nosotros buscamos personas que son guiadas por Dios, que son estudiadas en su proceso que están haciendo con nuestros familiares, y agradecemos primero a Dios que a ustedes los puso en este paraíso terrenal para que nos dé una ayuda. Y nos dé, a pesar del tiempo que llevamos, mi hermano ya no es paciente consumidor, no solo de eso, sino que tiene otro grado. Entonces, solo Dios nos puede dar ese milagro. Y todos los días oramos a Él. Muchas veces yo por lo menos no he salido aquí a las charlas porque por mi trabajo, porque en la parte que estoy trabajando no tengo internet. Entonces, me ha sido muy difícil conectarme. Me alegra mucho estar esta mañana con ustedes, compartir esta charla que me parece muy amena y muy importante para nosotros los familiares que entendemos y sabemos y sufrimos, llevamos el sufrimiento a nuestra espalda y nuestro corazón llora todos los días de ver que nosotros, los familiares de nosotros, los que están conscientes porque no quieren asumir eso y los que no porque pidiéndole un milagro a Dios que
que nos lo saque para bien, que nos haga ese milagro. Es lo único. Y yo les agradezco en el alma, les agradezco en el alma. Y vuelvo y les digo, si yo no me meto es porque me pasa, tengo dificultades con la comunicación. Pero cuantas veces pueda, yo estoy aquí para escucharlo y que me escuchen. Y no, muy agradecida, muy agradecida. Dios me los bendiga y que tengan un buen día. Muchas gracias, doña Amparo. Muchas gracias, porque es bien importante, ¿no? Escuchar la familia en esto, porque se ha podido causar un dolor, se ha podido causar un daño. Y yo creo que tenemos esa oportunidad precisamente en este tiempo donde buscamos una solución, donde buscamos una ayuda, donde vamos a un lugar a que nos ayuden. Entonces yo creo que es bien importante que entendamos eso. Gracias, doña Amparo, por su participación. Por allá había la señora Jacqueline. También, bien pueda, doña Jacqueline. Buenos días para todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, señora, le escuchamos bien. Un saludo muy especial para todos estos muchachos que yo los veo y parece que todos fueran mis hijos. A todos los quiero mucho. Jovencitos y viejitos, y no tan jovencitos. Como familia, pienso yo que esto es un proceso, es como un baile en el que lo meten a uno sin uno haberlo pedido, ¿no? Porque la decisión de hacerlo, pues, fue del adicto, de la persona. Pero uno termina entrando allí y así como cuando a uno le entregan un hijo pequeño, cuando uno se vuelve mamá, uno no sabe ser mamá. Uno es mamá y aprende a ser mamá, me refiero a un bebé, siendo mamá, porque pues cuando uno se embaraza no le llega un instructivo con el muchachito debajo del brazo, ¿cierto? Asimismo, cuando empieza esta situación de adicción, que a veces se entera primero todo el vecindario y por último uno, cuando uno ya se da cuenta, voy a hablar por mí, ¿no? En mi caso personal, pues me enojé, me indigné. Son una cantidad de emociones que a uno le llegan, uno se defrauda, se angustia, uno pues le da mucho miedo porque la verdad es que yo he visto muchas personas en adicciones y yo le decía a mi hijo una frase, siempre se la dije, yo pensé que con decirle la frase él se la iba a pillar y nunca iba a tener problemas de droga. Yo le decía una frase a mi hijo que me la inventé, yo creo, un adicto no tiene futuro. O sea, una persona que está en adicción va cerrando puertas, porque yo lo he observado en muchas personas, y se cierran puertas familiares, laborales, pierden oportunidad con mujeres, oportunidades de toda clase. Pierden tantas oportunidades que ellos ni siquiera se dan cuenta de cuáles. Yo creo que muchos no se han dado cuenta ni siquiera qué oportunidades perdieron, porque simplemente a veces la gente dice, ay, necesitamos un muchacho que tal cosa, pero no, a ese ni le digamos. Pierden invitaciones, pierden viajes, pierden muchísimas cosas que, como le digo, ni siquiera se dan cuenta. Entonces, en ese proceso, a mí me dio angustia, me dio rabia. Yo me enojé con Dios en otra de las etapas, porque inicialmente yo le pedía mucho a Dios, pero yo me daba cuenta que yo le pedía a Dios y pues que todo iba de mal en peor. Entonces, también me enojé con Dios. En algún momento llegué a los grupos de familia de NA, Narcóticos Anónimos, y allí encontré un poquito de esperanza. Definitivamente, en esa situación de adicción, uno va creciendo con el hijo. Es un proceso que se camina junto, claro, cada uno por un andén diferente, ¿no? Los muchachos en su cuento y uno en equivocaciones, de pronto en sufrimientos, porque uno no sabe cómo manejar una situación de estas. O sea, uno cuando le entregaron el bebé, cuando el niño tenía 5 años, yo miro las fotos de mi hijo, ese niño tan hermoso, con esos ojos brillantes, y a qué horas pasó semejante tragedia, porque es que eso es una tragedia familiar. Entonces, como familia, es todo un proceso en el que uno va de equivocación en equivocación, porque yo no creo que ninguna familia se haya enterado de algo así y a la primera le funcionó.
O sea que lo solucionó en una semana. No creo, pues, y si lo han hecho, que escriban un libro para leérnoslo, porque uno pica aquí, pica allá, uno se enoja. Yo, por lo menos, lo he sacado, o sea, ha sido un proceso, ¿no? Sacado de la casa, echado, ni siquiera para decir que le saqué la ropa, porque es que ya ni ropa tenía, ¿no? Mis amigas, ¿cómo se te ocurre? Pero vos si sos mala, ¿cómo vas a sacar a ese muchacho? Entonces me enojaba con mis amigas. Ah, bueno, si les parece tan querido y tan formal, llévatelo para tu casa, te lo regalo, les decía yo. 8 días y si te lo aguantas, vemos a ver. Eso, o sea, como familia uno se vuelve, eso es una cumbia, es una cosa que es terrible. Y uno va ensayando muchas cosas, algunas funcionan, otras no. A mí, ¿qué me ha servido? Que a mí me gusta aprender, que a mí me gusta leer, que a mí me gusta ir a reuniones, que a mí me gusta aprender de los que saben. Y también uno de los que no saben también aprende, porque uno también ve otras familias y otras mamás que hacen unas cosas bárbaras y que uno dice, no, eso no hay que hacerlo. Uno va aprendiendo y yo creo que eso es algo que uno nunca termina de aprender. En este momento mi hijo está en una fundación, obviamente, lleva 8 meses. Él en cambio sí está muy contento, o sea, él no quiere regresar. En Semana Santa le dieron la opción de que viniera a visitarnos y no quiso. Él dice que, yo vivo en Popayán, ¿no? Él dice que él no quiere volver a Popayán. Eso es otra cosa que tengo que resolver, está como complicado porque yo vivo aquí y uno para cambiar de ciudad, pues no se hace con 3 pesos. Él está bien, está contento, gordito, porque sí se engordan todos, ¿no? Y yo aprendiendo, cada día aprendiendo, pero me falta muchísimo. O sea, cuando él regrese, yo vuelvo y digo, ¿y cómo será? ¿Cómo funcionará? Porque como sea, así se esté en un año, no alcanzan a cambiar todos los chips que tienen que cambiar, se irritan, a veces el egoísmo, mi hijo come mucho, son muy ansiosos. Entonces son cosas que incomodan, el desorden, porque eso, él es como muy acelerado y muy desordenado y a mí el desorden no me gusta. Entonces todas esas cosas de la convivencia yo no sé cómo las voy a manejar. Es un aprendizaje continuo, pero uno por lo menos está aquí conectado, como la señora Amparo, como la señora María Edith, como tantas otras, pero yo digo, y los que no se conectan a nada, los que no van a ninguna reunión de NEA, los que no buscan ayuda de ninguna forma. Ah, claro, me contenté con Dios, terminé haciendo las paces con Dios, entendiendo pues que son cosas que que tienen que suceder y que Dios nos dio libre albedrío y Él no tuvo la culpa de las decisiones de mi hijo. Pero es todo un proceso, es todo un proceso. Ese es mi aporte. Muchas gracias y bendiciones a todos estos hermosos muchachos. Muchas gracias, doña Jacqueline. Hernán, por ahí ve que levantó la mano Hernán. Bien pueda, Hernán. Te escuchamos, Hernán. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a Sofute por este espacio. Les va a hablar un compañero de acá de la fundación, pero pues antes de... gracias a doña Jacqueline por su aporte, es real. Mientras la familia no se integre al proceso del paciente, es más difícil que todo salga adelante, porque la familia también inicia un proceso para trabajar la coadicción y la codependencia a la que la hemos llevado nosotros como adictos. Entonces, si la familia no hace ese proceso, pues lo más probable es que él siga manipulando, siga mintiendo, siga enredando, siga cuenteando, y la familia termine comiendo cuento porque no ha aprendido a cómo manejar la situación, como dice doña Jacqueline. Entonces, ahí lo que la familia debe hacer, aquí no se trata de buscar culpables, sino que cada uno asuma la responsabilidad de su vida. La familia haga su parte y el residente haga su parte. La característica principal de las personas que consumimos drogas es la mentira y la manipulación. Cuando se trabaja en compañía entre la fundación y la familia, es lo primero que se corta, porque así ya no va a poder dar una versión en la casa y otra versión en la fundación. Entonces se le empiezan a poner normas, límites y muchas cosas que lo llevan a que haga su proceso bien hecho. Lastimosamente, cuando a las familias se les dice que ellos también deben hacer parte del proceso y que también tienen problemas para trabajar, muchos cortan la comunicación y entonces más bien así de lejitos, porque no quieren verse comprometidos, no aceptan que ellos también son responsables de lo que está pasando
que no solo es la persona que consume, sino que todo puede haber nacido en la familia por problemáticas que se originaron desde niños. Mucha permisividad, alcahuetería, como lo dijeron ahora por ahí, fue mi caso. Pero hay otras problemáticas que trabajar, que hay que ahondar en el tema, y eso se debe hacer con la familia. Muy bueno lo que dice doña Jacqueline. Uno le recomienda, por lo menos aquí en la fundación les recomendamos mucho que vayan a los procesos de Naranón, que son reuniones para familias de personas con adicciones, y así ahí ya les enseñan también a cómo manejar la situación. Igualmente, acercarse a la fundación para atender las recomendaciones que se les dan para que el proceso sea positivo. Muchas gracias por el espacio, y ahí les comparto el espacio al compañero Daniel. Muy buenos días para todos ustedes en la SOFUTEP. Soy Daniel Bautista de la Fundación Vencedores. Bueno, considero que si la base de la sociedad es la familia, ¿no? Entonces todos los comportamientos que nosotros tenemos parten desde nuestro nivel, desde nuestras relaciones familiares. La adicción al consumo como tal es una consecuencia que se ve al final, pero todo empieza desde casa. Nuestros comportamientos y actitudes empiezan desde nuestras relaciones familiares con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Si no se tiene a la familia involucrada dentro del proceso, va a ser muy difícil que nosotros logremos tener un objetivo claro cuando hablemos de la fundación. ¿Por qué? Porque listo, dentro de la fundación el compañero cambia, el residente cambia sus comportamientos, sus actitudes, se le exige, se dan unas normas claras de comportamiento y de actitud que lo llevan a tener un crecimiento tanto físico, social y espiritual. Pero cuando llega a la casa, si la familia no sabe cómo intervenir al paciente, si no saben cómo recibir al residente en la casa, si no saben cuáles son las normas de comportamiento, las normas de conducta que se deben llevar, no se está haciendo nada, porque se van a caer otra vez en vicios de comportamiento, en vicios de actitudes que van a llevar a la persona a una recaída, porque muchas de las recaídas son alentadas por el mal comportamiento de la familia, por el desconocimiento. Si la familia no se involucra como un ente fundamental dentro del cambio del individuo, va a ser muy difícil que se tengan resultados positivos. ¿Por qué? Porque si la familia no asiste a las reuniones, no está en una constante evaluación del comportamiento del residente, si no sabe cuáles son las herramientas que se deben manejar en un momento de crisis de ansiedad, en un momento de craving, cosas por ese estilo, que son herramientas que se dan claramente en la fundación, en las reuniones de familias, no se va a obtener un buen resultado. Porque las familias están cogiendo el cuento de que, bueno, listo, van y dejan al residente en la fundación y esperan que se haga un proceso mágico y un acto de magia y él llegue perfecto a la casa sin ningún tipo de debilidad ni fallas de comportamiento, pero ellos no se involucran. Van los domingos a la fundación, pero solamente a llevar la comida, a darle privilegios al residente, que muchas veces esos privilegios, esos regalos que se dan, hacen daño al residente. Si usted a un niño en el colegio le da las herramientas necesarias para que él tenga todo lo necesario de buenas notas, y el peladito le sale a usted con un 5, obvio, usted le va a llamar la atención porque usted le está dando todo. Pero ¿qué pasa cuando le llega con un 10? Él espera una recompensa y estamos haciendo de Pablo. Estamos enseñando a la persona bajo una conducta de acción por recompensa. Pórtese bien y yo le regalo la moto, pórtese bien, rehabilítese y yo le regalo los tenis, le regalo los zapatos, y eso es un error. Porque la persona no va a hacer el cambio por su necesidad principal de mejorar y de ser una mejor persona y tener una relación estable con nuestro poder superior, sino que lo va a hacer por la recompensa. Entonces la familia, ya el pelado lleva un mes en la residencia, en la fundación, y le regalan los pantalones, las medias, los tenis, los mejores zapatos, y están dañando el proceso de fondo, porque se le está premiando por algo que tiene que hacer por necesidad y obligación. Si a usted al peladito le está dando todas las oportunidades y las herramientas para que traiga cuando lo traiga no tiene por qué premiarlo, él está cumpliendo con lo que usted le está dando. Uno no debe premiar el buen resultado porque es necesario y es objetivo que la persona lo haga. Es importante que tengamos en cuenta que es bueno reconocer el buen resultado del niño, del joven y del adulto en proceso, pero no se le debe premiar. ¿Por qué? Porque es que, hombre, se estaba volviendo nada en la calle, se estaba destruyendo, y lo que se le está dando es la oportunidad de volver a retomar su vida. Por eso no se le debe premiar. Esos premios muchas veces dañan el propósito del proceso, y ese es por el desconocimiento de la familia y por el no querer involucrarse, ¿sí? Es dejar el problema a la fundación y listo. Hombre, ¿cómo no? En 10 años, en 10 meses, en un año, la familia va a vivir perfectamente en la casa porque no tienen el problema en la casa. Pero cuando el niño, el joven, el adulto vuelve a la casa y empiezan otra vez las dudas, los temores, la insistencia, ¿sí? Los malos comportamientos de la familia con la desconfianza que se genera,
Eso debilita la confianza del usuario del programa, porque bueno, él espera que se le trate de diferente, que la familia haya aprendido a convivir con él. Pero cuando él no ha aprendido, cuando la familia no aprende, van a empezar con la presión de que, vea, ya empezó con lo mismo, ya llegó tarde, tiene los ojos rojos, ya consumió, muy probablemente la persona no esté haciendo ninguna de esas actividades, sino se le está malentendiendo. Y al no educar a la familia, vamos a tener otra vez un ciclo completo de recaída. Recaída y recaída, la familia se va volviendo cada vez más codependiente dentro del proceso. Muchas gracias por su atención y que mi Dios los bendiga y gracias por este espacio. Gracias. Muchas gracias. Pastor, para complementar, muchas veces la familia lo que hace es pagarle para que deje de consumir. En su desesperación y en su cree que llenándolo de cosas y de cosas materiales, él va a dejar de consumir y lo que hacen es alimentar más la enfermedad. Igualmente el proceso es para toda la vida. El proceso no es por el tiempo de internamiento que dure la persona. Si la persona llega a la casa y es desordenada, es perezoso, es irascible, está recaído. Puede que no esté consumiendo, pero está recaído en actitudes y comportamiento y está cerca al consumo. Pero si la persona llega a la casa y sus actitudes y sus comportamientos son adecuados, el buen manejo de emociones, si persiste en todo eso, téngalo por seguro que es muy difícil que recaiga en el consumo. Y ahí las familias tienen una pauta para saber cuando la persona está próxima a consumir. Si está otra vez volviéndose irascible, si está perezoso, si está demasiado tragón. Son muchas cosas que muestran que la persona está recaída en actitudes y comportamientos y que está cercano a recaer en el consumo. Entonces, si la familia está pendiente cuando estas cosas empiezan a pasar y de una le ponen freno, es probable que él también pare porque no se está dando cuenta de que está recayendo ya. Muchas gracias, pastor. Que Dios los bendiga. Gracias, Hernán. Ahorita que pues yo escucho todo lo bueno que estamos aquí en este espacio, meditaba yo en algo que uno normalmente lo maneja en la comunidad, en la fundación, que es de que el muchacho se vuelva sensible a escuchar la voz de Dios. Cuando yo recupero eso en mi vida, o sea, voy a crear un compromiso, voy a crear una responsabilidad. O sea, más o menos como para que me entienda qué es lo que yo escucho, qué es lo que yo escucho. Entonces, aún, por ejemplo, como familia, no quiere decir de que usted tal vez no le haya creado a su hijo, no le haya dado principios, no le haya dado valores. Tal vez usted le dio normas a su hijo, pero se salió de las manos, Y entonces, en un trabajo que se comienza, en un acompañamiento que se le comienza a hacer al joven, a la persona, o sea, ¿qué hay que recuperarle a él? Por ejemplo, porque como no tiene compromiso, no hubo nada, o sea, perdió todo lo que tenía, entonces, ¿qué es lo que hay que rescatar en él? La necesidad espiritual, cuando yo digo que solo Dios, es recuperar mi parte espiritual, o sea, escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios cuando de pronto quiero tomar una mala decisión. Por ejemplo, quiero tomar una mala decisión, quiero abandonar el proceso. O sea, pero ¿qué me dice Dios con respecto de yo tener que tomar una decisión inadecuada? Entonces allí es cuando tengo que aprender a escuchar lo que Dios me está hablando, lo que Dios me está diciendo, pero Dios me va a poner, por ejemplo, al operador, me va a poner al pastor, me va a poner al líder para que me diga. Entonces, ¿qué recupero allí? La sensibilidad de aprender a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces, en muchas situaciones nos confundimos, pensamos que es el tiempo, pensamos de que en mi casa ya les estoy haciendo falta por decir alguna cosa, y resulta que no es así, porque como hay vacíos emocionales, entonces, ¿qué es necesario? Que, por ejemplo, si hay vacíos emocionales en mi vida, yo tenga, por ejemplo, ¿qué necesidad? De que Dios venga y supla algo espiritual en mi vida, venga y llene algo espiritual en mi vida.
Entonces yo creo que eso es bien importante que nosotros lo entendamos aún en el proceso. Cuando nosotros le decimos Dios, cuando le decimos solo Dios, esa es la idea de que Él recupere algo que dejó, algo que de pronto en su momento lo desechó, pero que este es un buen tiempo precisamente para recuperar lo espiritual para mi vida. Y recuperar aún, por ejemplo, también lo espiritual aún en la misma familia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decía la señora Jacqueline, todavía uno no pretende que uno ya la sabe todas en esto. O sea, cada día es una necesidad de aprender. Cada día nosotros nos levantamos con una necesidad de aprender, porque tal vez de pronto lo que aprendí ayer ya pasó. Lo de hoy es nuevo. Lo de hoy es nuevo para mi vida. Ayer tal vez de pronto tuve un mal día, por decir alguna cosa, en el lugar, en la fundación. Tuve un mal día, tuve el deseo de abandonar. Pero hoy de pronto tengo esa otra oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de mis líderes, que me está diciendo, no, mire, mijo, esa es una mala decisión, eso fue por un mal momento que usted tal vez lo dijo, pero ponga los pies sobre la tierra, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos todo eso. La necesidad importante de recuperar, aprender a escuchar a Dios. ¿Qué dice Dios de mis situaciones? ¿Qué dice Dios de mis momentos? Porque como muchas veces dependemos casi en todo el tiempo de momentos emocionales, sentimentales, queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Y entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos, porque tal vez de pronto muchas veces hasta aún los muchachos de pronto piensan que Dios no tiene la solución. Claro, Dios le va a traer la solución, pero no la que usted quiere, no la que tal vez usted quiere escuchar. Es la que Dios le va a decir para su proceso. Y es allí cuando, por ejemplo, nos va a doler. Allí es cuando nos va a doler. Porque es lo que Dios dice. Porque tal vez yo estoy obedeciendo simplemente a puros impulsos emocionales, donde todavía no tengo cosas claras en mi vida, qué es lo que voy a hacer. Que más adelante, lógico, sí. A través por ejemplo, doña Jacqueline decía que esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso, que uno no le ve el resultado de la noche a la mañana. O sea, no le vemos el resultado ya, porque muchas veces queremos ser como inmediatistas, ¿no? Aún más nosotros cuando de pronto hemos sufrido de mucha ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Queremos ver el resultado ya. Pero, por ejemplo, muchas veces uno le habla a los jóvenes cuando, por ejemplo, si usted en un año no está preparado, oiga, yo escuché la voz de Dios cuando me habló Dios de que no estaba preparado, porque había muchas cosas en mí que todavía de allá afuera me llamaban la atención, viviendo la misma problemática. Pero el mismo Dios me hizo entender a través de aprender a escuchar la voz de Dios de que no estaba preparado. Porque es que, sí, no estoy diciendo que uno no, en el lugar no está haciendo las cosas bien, claro, lo estamos haciendo bien el proceso, obedecemos a nuestras autoridades, ¿sí? Pues, si nos dicen hágale por aquí, por ahí le hacemos. Pero como muchas veces no se trata solamente de eso, sino de entender de que al escuchar la voz de Dios me hace entender de que todavía no es tiempo. Y si en el proceso se determina más tiempo, entonces que eso nos va a causar una frustración, nos va a causar un dolor, porque tal vez a la manera suya o a la manera muchas veces de la familia, ya cumplimos, ya hicimos la parte, pero conscientes de algo, de que esto apenas estamos empezando. Yo llevo como unos 26 años apartado de todo eso, lo que tiene que ver de drogas, pero yo ya no pretendo pensar y decir es que yo ya la hice. Yo no puedo pretender eso, porque en el momento que me descuide, en el momento que yo le quiera dar como rienda suelta a cosas
emocionales en mi vida, yo fácilmente vuelvo y pierdo. Vuelvo y otra vez vuelvo y fracaso. Entonces, por eso tengo que estar pegado a esa fuente, escuchando la voz que me está diciendo que tengo que cada día fortalecerme espiritualmente en mi vida. Porque es una fortaleza espiritual en mi vida. Porque a uno fácilmente lo pueden atrapar muchas cosas, el afán, la ansiedad, el querer, por ejemplo, uno normalmente termina un proceso de esto y uno quiere salir a trabajar, como a recuperar todo lo que uno ha perdido, uno quiere salir a recuperar eso. Y si todavía no es el tiempo, si todavía no es el tiempo de producir, si todavía no es el tiempo, por ejemplo, de que usted coja dinero. Oiga, qué duro para nosotros, donde, por ejemplo, no, el dinero en un momento se puede convertir en eso de tropiezo para mi vida, porque todavía emocionalmente todavía no estoy como preparado para cuando, por ejemplo, me entreguen la quincena o me entreguen, por ejemplo, si me pagan cada mes, cuando no estoy preparado todavía emocionalmente. Yo recuerdo hace muchos años, a mí un día me dieron una ofrenda y yo me asusté. Yo me asusté, hasta la persona que me lo regaló, me regaló una ofrenda, hasta él vio como que yo estaba asustado. Estaba totalmente asustado. Porque es que, como vuelvo y le digo, no solamente de entender de que en nuestras casas hubo normas, nos colocaron barreras, por decir alguna cosa, pero resulta que nosotros violamos todo. Por ejemplo, todo lo que nosotros en la casa que hicimos lo transgredimos. ¿Nos decían así? No, es como yo digo y punto. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos todo esto que yo sé que es bien importante para todos. Qué bueno que estamos en esta escuela de sabios. Darle gracias a Sofutet por haber creado esta parte que yo creo que es bien importante. Familia reconociendo, por ejemplo, también de que allá hay que crear una responsabilidad. Donde está Dios, sí, bueno, está Dios, porque eso es importante, eso no falta. Pero también importante son las otras cosas que Dios coloca. Yo le decía a usted ahorita, por ejemplo, no busque llegar ante el muchacho pidiéndole, por ejemplo, ¿cómo va su proceso? Hombre, vayan ante la autoridad, busque al líder, busque al pastor, que le puede decir mejor cómo va el proceso. Otra cosa demasiado importante que es bueno reiterarlo, es bueno que nosotros lo escuchemos. No es bueno colocar tiempo en el sentido de que sea el residente o sea el usuario el que coloque el tiempo. Mire, uno ha encontrado hasta posiciones muchas veces firmes en la familia. Por ejemplo, mientras no hagas un proceso en la casa, aquí en la casa no tenés entrada. Hay familias que les ha tocado que tomar esa posición o se han ido del programa y ¿sabe qué? Discúlpeme, pero solamente le podemos ayudar cuando usted esté en el lugar, cuando usted esté en la fundación, cuando usted se regrese otra vez a la fundación. Ahí sí le ayudamos. Entonces, familias que toman esas posiciones de que en un momento le ayuda, en un momento importante, en un momento de una crisis, en un momento de una ansiedad, ¿qué le ayudó a la familia? A tomar una posición firme, una posición radical. Que nos pueda doler, pero no interesa si nos duela. Si nos duele es porque nos está aprovechando. Yo siempre he dicho esto, si nos duele es porque el proceso nos está ayudando, nos está fortaleciendo. Entonces, aquí pues vamos a estar, ya estamos en el tiempo, no sé si alguien más de los familiares o alguno de los muchachos quiera también dar un aporte con respecto a este tema del compromiso en el seguimiento. En el seguimiento muchas veces que la familia tiene que hacerle al proceso del joven. No sé si alguien más quiere darnos su aporte.
Bueno, entonces yo creo que pues para no ser más extensivo en este tiempo, en lo que, pues, en lo que estamos compartiendo, le damos gracias a Dios pues por ustedes estar ahí conectados como familia, sabiendo de que son una parte demasiado importante. La familia es algo demasiado importante en esto. Entonces, pues no sé si alguien tenga algo más o si no, entonces ya lo dejamos allí. En este tiempo ya pues, le damos terminación a la Escuela de Sabios. Muchas gracias por estar ahí conectados. Si Dios nos la permite, el próximo lunes estaremos otra vez conectados. O no sé, creo, no sé, no. Ahí de todas maneras se les estará pasando la información porque creo que el próximo lunes también, no estoy bien de, bueno, no, parece que no, estoy viendo por fecha, creo que este lunes es normal, entonces para que este próximo lunes estemos conectados en la Escuela de Sabios. Muchas gracias a todos y bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los siga bendiciendo. Bueno. Muchas gracias. Hablemos del aceite revitalizante LER. Sobando. El dolor se va acabando. Bueno, cuando hablamos del aceite revitalizante LER, estamos hablando de un producto bueno, de un producto natural, de un producto, amigos oyentes, que nos va a ayudar a acabar con esos problemas, dolores musculares, dolores artríticos, dolores reumáticos. ¿Cuántas personas hoy se levantaron con hijos? ¿Cuántas personas hoy amanecieron con una lumbalgia? ¿Cuántas personas hoy no pueden girar su cabeza hacia un lado porque les duele aquí, porque sienten ese mico? Pues bien, para eso se hizo el aceite revitalizante LER, para ese dolor de piernas, dolor de espalda, dolor en piernas, el aceite revitalizante LER, para los calambres, para los abuelitos que sienten cansancio y dolores permanentemente por el peso de los años, a utilizar el aceite revitalizante LER. Doctora, rápidamente, ¿cómo se utiliza el aceite revitalizante LER en la zona donde hay dolor? Sí, señor, es una manera muy sencilla y muy práctica, Luis Eduardo. En la zona afectada, vamos a limpiar primero esa zona con un pañito húmedo, secamos y aplicamos el aceite revitalizante LER de una manera circular, de una manera para arriba y para abajo, como lo puedan hacer. De esta manera es tan sencilla y práctica. Lo importante es tenerla muy fácil por la piel, llega el músculo, lo desinflama, llega el hueso, lo desinflama, y esa es una manera muy práctica de poder corregir y quitar y retirar esos dolores musculares y articulares como el artritis, la artrosis, la osteoporosis, la osteoartritis y todas esas lumbalgias y problemas articulares y musculares que a diario podemos obtener en nuestro cuerpo. Bueno, esa es la recomendación que entrega la doctora Luz Helena Rentería para que utilicemos el aceite